Bienvenidos a Mirá, ya llegó el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Lo están armando, como se dice habitualmente, le están poniendo el micrófono. Jerónimo Mura está en Villa Crespo, dentro de un ratito vamos a ir. Mucha tristeza por la muerte de 2 bomberos en un incendio trágico. Hay uno grave, vamos a estar informando. Recién veníamos hablando con Federico Andajasi, Guadalupe Vázquez, Hugo Machiavelli, Martín Tetaz. Mucha tristeza, mucha tristeza. Escuché hablar en terapia al jefe de bomberos de la ciudad y la verdad que por supuesto que se conmueve. Por supuesto que se conmueve. En el día del bombero. Si tenemos unos segundos, aunque sea en el día de bombero, el jefe de bomberos hablando del tema, porque la verdad que nos conmovió mucho a todos. Lo estábamos mirando y nos quedamos paralizados. Bueno, cuando tengan a Morricone, el jefe de bomberos es Morricone, creo que es, ¿no? Pero sí, pero está Jerónimo Mura, que habló con él antes del editorial. Mi editorial tiene una pregunta sencilla, es ¿por qué, señor presidente? Ya se sienta Fernán Quirós, ya se está sentando. Jerónimo Mura, ¿cuál es la última información? Buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Se está investigando la causa de este incendio. Ustedes saben, un trágico final, 2 bomberos que terminaron falleciendo aquí tras una segunda explosión que se produjo en esta perfumería aquí en la avenida Corrientes al 5200. Al parecer, Luis, el lugar, este comercio estaba funcionando con una sola fase de luz, estaba trabajando desde sur en esa cuadra y tenían un generador eléctrico. Y digo esto porque es una de las hipótesis, que habría existido un desperfecto en este generador y esto podría haber ocasionado el primer incendio en el depósito, la primera explosión que hizo que el cuerpo de bomberos llegara al lugar. Ahí, Jerónimo, estamos viendo la primera explosión, me indican la segunda explosión. Oh, bueno, perdón chicos, avisen que son imágenes sensibles, por favor, porque yo la vi por primera vez, no la había visto en cámara y me impresionó y mucho. Perdón, tendría que haber avisado yo, es responsabilidad mía. Ministro, espérame, Jerónimo, un segundo. No, primero, Jerónimo, perdón. Decime qué información tenés sobre el bombero que está, creo que en el Hospital Durán. Bueno, al parecer todavía no reviste al punto de gravedad de estar tan complicado que haya encendido la alarma. Recién hablamos con Morricone, lo que decía, bueno, justamente que es una pérdida muy importante, 2 efectivos de jerarquía aquí del cuerpo de bomberos de la ciudad. La situación ha sido controlada, eso es importante remarcar, y bueno, se está siguiendo de cerca la situación de los que han sido trasladados hasta el momento. Bueno, ministro Quirós, tiene información, seguramente. Buenas noches, gracias por venir. Obviamente el tema no era vamos a hablar de la cuarentena oxigenada, flexible, estricta, lo que venga, los detalles, qué comercios se abren, si es que se abren, pero quería tener una primera mirada sobre lo que acabamos de ver. Un día muy doloroso, Luis. 2 personas que dando servicio a la comunidad han perdido su vida y la verdad que hay mucho dolor, el acompañamiento para la familia de los bomberos involucrados. Ministro, el gobierno de la ciudad tiene un equipo especial para emergencias, para apoyar a los bomberos. Obviamente fue todo muy... A ver, yo lo explico, da la casualidad que yo estaba andando, venía de mi productora de la productora hacia mi casa, estaba en bicicleta y creo que antes de la primera explosión pasé por ahí. Porque los bomberos están a 1,5 cuadras de ahí, ¿no, ministro? Sí. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Sabe, ministro? No, sabemos que ha habido un incendio con una explosión inicial y luego la segunda explosión, que fue la que tomó desprevenido sobre todo a la primera línea de bomberos, que es la que estaba trabajando allí. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, ojalá que se mejore en cuanto antes. Y Jerónimo, en cuanto tenga más información, nos llamás. Vamos a tener un programa cargado de información. Nos vamos a meter enseguida a hablar del detalle de la nueva fase de la cuarentena, porque ahora se dice así, pero yo tengo una editorial muy breve que tiene una pregunta. Y es, ¿por qué, señor presidente? Yo no voy a ponerme a discutir ahora mismo sobre la cuarentena estricta, la oxigenación, la cuarentena inteligente o la cuarentena del miedo. Llamo cuarentena del miedo, yo la llamo cuarentena del miedo, al miedo que algunos te meten desde algunos lugares del poder para no discutir una flexibilización
O, por ejemplo, una salida del Uruguaya. Puede ser que no funcione, pero ¿por qué no se puede discutir? Está acá, ya lo ves, al ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Sería una falta de respeto hablar de política sanitaria o de teoría sobre la política sanitaria cuando tenemos ahora mismo un especialista. Enseguida vamos con él. Pero sí, a esta altura del partido, yo tengo ganas de hacerle al presidente 3 o 4 preguntas, básicas, derechitas, breves, al pie. Primera pregunta, ¿por qué habló como habló el presidente sobre Gildo Infran? ¿Tenía necesidad? Un ejemplo. Gildo Infran, como dice Bornstein, el Alfredo Stroessner con barba candado. ¿Tenía necesidad de dedicarle semejantes elogios a un señor feudal con 33 años en el poder? Una prensa, bueno, pobre nuestro colega, ¿no? Digo complaciente. O te tiran la pauta por la cabeza o no puedes hablar. El peor ejemplo de adoctrinamiento y culto a la personalidad de la República Argentina está ahí, con Gildo Infran, en Formosa. Menemista, dualdista, kirchnerista. Cómplice de Amado Vudú en el pago millonario de un servicio trucho y todos los vicios del peor autoritarismo antidemocrático que tenga. Ese es Infran. ¿Tenía necesidad, Alberto? ¿Por qué le dijo al gobernador de Formosa dirigente ejemplar de nuevo, como lo hizo con Hugo Moyano? ¿Era necesario? No solo durante aquel controvertido discurso que a más de la mitad del país le dio vergüenza ajena. Hoy vamos a hablar del sanatorio de Moyano y de los 100 internados. Guadalupe tiene información sobre eso. Sino hoy mismo, una vez más, en un programa de radio de la tarde, en el que de paso argumentó que se equivocó un poquito al abrazar y besar al propio Infran en su reciente visita a Formosa. Yo sé que cualquiera se puede equivocar, no es el ejemplo que hay que dar. ¿Estaba hablando en serio o estaba haciendo una broma el presidente cuando dijo que Infran necesitaba más tiempo, 33 años, más tiempo para poner a la provincia de pie? ¿Por qué puso a Formosa como el modelo de sociedad que prefiere si tiene uno de los más altos índices de pobreza, miseria y abandono social de toda la República Argentina? ¿Era necesario? ¿Por qué cada tanto como hoy esgrime un discurso, yo lo voy a decir claramente, antiporteño? Tiene un discurso ya el presidente antiporteño, como si fuera un pecado haber nacido en la ciudad de Buenos Aires. Es una discriminación al revés, una discriminación parecida a la que practicó Fito Páez cuando dijo me da asco la mitad de Buenos Aires. ¿A quién ayuda con esto? Dice, tienen una mirada porteña. Sí, somos porteños. Yo soy porteño. ¿Me tengo que avergonzar ahora de ser porteño? Tengo la cuarentena, el COVID, lo que tenemos todo. ¿Y me tengo que avergonzar de ser porteño? Yo después voy a seguir haciéndole preguntas al presidente porque no se acaban aquí. Pero no quiero hacerle perder tiempo al ministro y no quiero que perdamos tiempo nosotros. Ministro, me acomodo, ¿se va a flexibilizar la cuarentena? ¿Se va a oxigenar? ¿Se va a poner más estricta? Bueno, nosotros no hablamos nunca de flexibilizar la cuarentena porque no nos parece apropiado. Como venimos diciendo siempre, tenemos una curva evolutiva de casos en la Ciudad de Buenos Aires que si bien esta última semana ha tenido un crecimiento muy lento, muy diferente a la semana anterior que había sido muy intenso. A ver, yo le voy a pedir un favor. Lo voy a interrumpir varias veces. Cuando usted dice crecimiento muy lento, ¿qué está diciendo? Crecimiento muy lento de los contagios, claro, en las zonas más vulnerables. Lléveme despacito, quiero entender. Habíamos tenido hasta hace 7, 8 días un crecimiento muy acelerado de la curva, creo que lo discutimos aquí, incluso la última vez que estuve por aquí. Un crecimiento muy acelerado de la curva porque ha habido muchos casos en los barrios vulnerables. Allí habíamos aumentado la estrategia de testeo, un testeo muy proactivo, y nosotros insistíamos mucho que teníamos por un lado una curva evolutiva de la ciudad y por otro lado un efecto del cambio de la estrategia de testeo que nos estaba engordando, aumentando mucho la estadística. Bueno, y si siguieron haciendo testeos, muchos más, lo lógico hubiera sido que hubiese crecido la curva de contagio. Bueno, lo que se ve muy claramente, yo había dicho que necesitaba unos días para entender qué estaba pasando con la curva, y lo que se ve claramente al día de hoy es que tenemos una curva que evoluciona a una velocidad lenta en la ciudad
y tuvimos una cantidad suplementaria de casos dados por la búsqueda activa de los testeos que ahora en los barrios más populares está empezando a contenerse. En algunos barrios incluso está disminuyendo un poco la cantidad de contagios diarios, lo que hace una curva de la ciudad relativamente estable. Si uno mira los últimos 7 días, prácticamente todos los días hubo la misma cantidad de casos. Hubo entre 320 y 400 casos todos los días. Entonces, son buenas noticias. Yo lo termino de entrevistar a usted, terminamos con el programa, hacemos lo que tenemos que hacer, me voy a mi casa y digo, vamos, muchachos, tranquilo que se flexibiliza la cuarentena, lo lógico. No nos gusta hablar de la palabra flexibilización porque tenemos 350 casos de promedio por día y si rápidamente, si perdemos de alguna manera el distanciamiento social y los casos se aceleran rápido, partimos una base muy alta que podría picar rápidamente. De manera que tenemos que cuidar lo que tenemos. Sí estamos pensando, por supuesto, y estamos discutiendo la posibilidad de dar alguna respuesta a lo que venimos recibiendo como inquietud social, que es se necesita acompañar la dinámica de esta dimensión sanitaria, algunas otras dinámicas que la sociedad necesita, y estamos discutiendo cuáles son las respuestas que le podemos dar a la sociedad, siempre dentro de un estricto control del riesgo de contagio y por lo tanto que la curva de casos no se mueva significativamente. A ver, ministro, ustedes me acompañan, ¿no? Y me siguen. Necesito un poco de silencio. Gracias. Necesito un poco de silencio. Un segundito. Usted dice que puede pasar, por ejemplo, déjeme entenderlo, lo que pasó en Necochea, que aparentemente no pasaba nada y de repente un brote se puede multiplicar mucho porque todavía la cifra de contagios es muy alta. ¿Eso es lo que dice? Sí, claro. Digamos, nosotros tenemos la situación única en la Argentina que tenemos 350 contagios por día. No es que partimos de 5 contagios y de golpe se va a 30. Usted lo que tiene miedo, tiene miedo, no sé, espero que la palabra no sea miedo porque yo no quiero que me meta miedo nadie más. Ya bastante miedo tenemos, no quiero que me meta miedo nadie más. Pero digo, no quiere que Argentina se convierta en Chile. No quiere comparar Chile, está bien, lo decimos nosotros, entonces lo decimos nosotros, que hay mucho crecimiento en Chile. Que se convierta en Necochea, lo decimos nosotros, porque es un ejemplo que implica una escalada rápida y no quiere que se convierta, no sé, en Brasil o en contagios masivos rápidos. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para contener al máximo la contagiosidad de este virus. Ahora, ese esfuerzo posible tiene que comprender todas las dimensiones de las personas y también lo que la sociedad está necesitando. Y en ese sentido, considerando todas esas dimensiones y lo que la sociedad necesita, viendo que tenemos una curva relativamente estable, estamos razonando y analizando qué cosas podemos hacer para acompañar a la sociedad en algunas dimensiones que la sociedad está necesitando. ¿Y qué cosas se podrían hacer? Bueno, ¿Se podrían? Claro, ahí la discusión es más bien técnica, es qué aspectos que hoy no están permitidos se podrían permitir y que fueran de muy bajo o mínimo riesgo para la sociedad y que le pueda dar un poco de aire a la sociedad para poder tolerar este momento que hemos pasado y el que todavía nos toca por pasar. ¿Por ejemplo, ministro? Por ejemplo, hemos estado discutiendo, pero decididamente al respecto no hay absolutamente ninguna decisión, son temas que están en análisis, ¿no? Hemos visto que la salida de los niños el fin de semana es muy ordenada y que se ve de muy bajo riesgo. Entonces, ver la posibilidad si se puede, en vez de que sea un día, sean 2 días. Hemos visto que los negocios barriales se ven de muy bajo riesgo, no hay colas, no hay aglomeramiento de gente. Estamos analizando si se pudiera agregar alguna actividad en el negocio barrial. Y básicamente ese tipo de cosas de muy pequeño movimiento. Por supuesto, nada de transporte público, nada de transporte interurbano, nada de aumento conglomerado de grandes cantidades de personas o interacción humana importante, solamente pequeñas acciones que puedan dar alguna respuesta a la sociedad, siempre entendiendo que tenemos una curva de 400 casos por día, que está en crecimiento, pero un crecimiento lento y que no tenemos que hacer nada para que ese crecimiento se haga rápido, porque de ese escalón rápidamente se sale del rango. Usted siempre me dijo que le prestara atención al ROE, ¿no? Sí. Que cuando estaba... arriba de 1, la curva está en progresión. Y cuando estaba debajo de 1... Está en regresión. Nosotros nunca, nosotros no hemos tenido curvas R0 debajo de 1 al día de hoy y tenemos un R0 cerquita de 1, pero progresando. Por lo cual sabemos que la curva va a seguir progresando en ascenso. Pero también sabemos que si la progresión es lenta y la gente está realmente cansada de la cuarentena, tenemos que hacer algunas medidas de acompañamiento de la gente, de las cosas que la gente necesita, porque todavía por delante tenemos para andar.
Crece la curva de contagios. No crece la curva, no acompaña la curva de contagios la curva de muertes o de fallecidos. ¿Estoy equivocado? Bueno, hay que tener cuidado cómo interpretar cada una de esas curvas, ¿no? Los fallecidos habitualmente es una curva que representa lo que ocurrió en los contagios 2 a 3 semanas anterior, porque en general una persona se contagia, luego se atiende, luego tiene cierto periodo de complicaciones y luego pasa a la terapia y luego duran unos días de complicaciones y luego puede fallecer. ¿15 o 20 días o 20? Bueno, es muy variable, pero el promedio está entre 15 y 20 días. En ese rango está. De manera que los fallecidos que estamos viendo hoy es de la curva de cuando la curva de casos era bastante menor. Así que hay que tener mucha prudencia con ese elemento. La segunda cosa que es importante saber, nosotros hemos tenido muchos casos de los barrios populares donde la cantidad de personas de la tercera edad es menor y por lo tanto la letalidad es bien inferior. Por eso es que tenemos una curva todavía de fallecidos relativamente contenida, pero eso, es una cuestión de tiempo. Si los casos siguen... Yo me reservo para dentro de un ratito el tema de los adultos mayores. ¿Cómo no? Me lo reservo para dentro de un ratito, por favor. Sí, ministro. Usted recién mencionaba que la sociedad está cansada. Yo le diría que más que cansada, se siente asfixiada. A ver, me parece, usted mencionaba que la gente se comportó, digamos, con muchísimo civismo y con mucha conciencia. ¿No se puede apelar a la conciencia de la gente en vez de estar tramitando esos permisos que son realmente muy molestos, mucha gente que no puede completar los trámites? De verdad le digo, me parece que la gente tuvo un mejor comportamiento que el presidente, por ejemplo, que anduvo a los abrazos. Yo no he visto gente abrazándose. ¿No se puede apelar a eso, a la conciencia social en vez de a las prohibiciones? Nosotros apelamos a la conciencia ciudadana del día 1. Cada vez que fuimos liberando actividades hemos apelado a la conciencia ciudadana. Ahora, decididamente en una ciudad de la envergadura de la Ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de personas que viven en ella, y que habitualmente solían entrar otras 3,5 millones de personas por día, una mega urbe de ese porte, la heterogeneidad del comportamiento social es muy variable. Y con un pequeño grupo de personas que tuvieron un comportamiento indebido, pondrían en riesgo la realidad y la salud y el esfuerzo de toda la comunidad. De manera que hay regulaciones y reglas que tenemos que poner y otras que tenemos que confiar o confiamos en la ciudadanía su capacidad de acompañarnos. Y yo creo que esa artesanía, si vos querés decirlo de alguna manera, del vínculo entre los gobiernos y la sociedad, se construye día a día, con la confianza, con la claridad, con la transparencia en la información y con el comportamiento social que de alguna manera nos demuestra que está a la altura de las circunstancias de lo que estamos viviendo. Ministro, no se vaya, acompáñenos porque vamos a seguir hablando del COVID, pero en este caso en la provincia de Buenos Aires. No nos vamos a meter en una cuestión política, no hacemos eso. Pero sí, Guadalupe Vázquez, planteanos cuál es la mayor preocupación en la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof. ¿Podemos mostrar los datos? Buenas noches, Guadalupe Vázquez. ¿Qué tal? Atención, dale, contanos. Bueno, justamente hoy es la primera vez en un poco más de un mes que los casos en la provincia de Buenos Aires superan a la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires. Principalmente a Kicillof. Perdón, discúlpame, no, sí. Es la primera vez que supera. Desde abril. Ya una vez habían superado un día. La primera vez en un mes, desde abril, fines de abril, que no superaban, que se dio vuelta la tendencia. En ambas subieron 46% los casos solamente en la última semana. El 50% están concentrados en la zona sur y ahí es donde está la preocupación de Kicillof. Quilmes tiene 294 casos, La Matanza 222, Avellaneda 160 y le siguen un poco más abajo Almirante Brown con 90 y Lanús con 89. ¿Qué es lo que preocupa también al gobernador de la provincia de Buenos Aires? La tasa altísima de positividad que tienen. O sea, de cada 10 test, el 10% tendría que dar positivo. Sin embargo, en lugares como La Matanza le da 21% y en Quilmes 31%. Esto significa que están testeando muy poco, que deberían testear muchísimo más, o sea que hay muchos más casos que no están encontrando. 1.554 pacientes de la provincia están internados en la ciudad de Buenos Aires y hay 100 internados de esos 1.554 que están en el sanatorio Antártida, el sanatorio de Moyano de camioneros, que tiene 330 camas, de los cuales 50 de los internados son de la Villa Azul. Cuando le pregunté a un representante del Ministerio de Salud de la provincia por qué ya estaban internando en el sanatorio Antártida si no tenían saturados los sanatorios de la provincia de Buenos Aires,
Me dijeron que es porque estaban queriendo probar las instalaciones del Sanatorio Antártida previendo que pudieran llegar a saturar o a tener una ocupación plena en la provincia, y entonces querían prever ya cómo estaba el funcionamiento en el controvertido Sanatorio de Camioneros. Gracias, Guadalupe. Ahora volvemos con el ministro Quirós. Durante junio, hacete débiter con Santander. Conocé cómo. Pregunta para el ministro Quirós. Martín Tetaz. Sí, ministro, buenas noches. En las últimas semanas, 2/3 partes de los casos estaban concentrados en la ciudad, en los 5 barrios que más contagios tenían, que sobre todo eran los barrios populares. Pero en los otros barrios que tenían menos contagios, la velocidad a la cual crecían se venían duplicando las últimas 3 semanas. Se duplicaron una semana, la semana siguiente, y se volvieron a duplicar. ¿Eso sigue siendo así o se frenó la velocidad de crecimiento afuera de los barrios? Es la primera pregunta. Y la segunda, aparecieron en algunos medios, sobre todo en redes sociales, algunas estimaciones que proyectaban un crecimiento exponencial de la cantidad de internados en terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, que hacían colapsar el sistema aparentemente en muy poco tiempo. ¿Eso es así? Bueno, de la evolución de la ciudad nosotros los últimos 10 días hemos ido disminuyendo la cantidad de positivos que hemos tenido en los barrios más populares, y la curva del promedio de la ciudad y del resto de la ciudad, sin contar los barrios populares, ha ido progresando paulatinamente. Y la tendencia o el R de crecimiento es relativamente estable, está más o menos actualmente en 1.2. Esa es la tasa de crecimiento o el R de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que, digamos, es como el R marca un crecimiento exponencial, solo que cuando el número es pequeño, el crecimiento es pequeño, cuando el número es grande, el crecimiento es grande. En la medida que vamos teniendo más número de personas por día de enfermas, cada vez es más importante bajar ese R para que no crezca más aceleradamente. A ver, me lo explica para que se entienda bien, porque me perdí un poco. Claro, vamos de vuelta. Si vos creces, vamos a poner un número cualquiera, si vos creces a una velocidad de una persona que contagia a 2, cuando tenés 10 enfermos contagian a 20. Ahora, si vos tenés 400 enfermos, contagian a 800. Es decir, van a 800. De manera que podés crecer o 10 personas por día o 400 por día. Entonces, una cosa es ver el número crudo de lo que crece por día, y otra cosa muy diferente es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires ha disminuido en la última semana de manera franca. Hoy estamos, como decía yo, en un R de 1.2. Pero claro, con un número alto al cual multiplicás por 1,2, el número de casos que aumenta por día se ve más significativo. Ministro, ¿por qué no hay cifras de otras afecciones vinculadas con la salud sobre crecimiento? Por ejemplo, crecimiento de no tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que publicó un instituto vinculado a lo cardiovascular. ¿Por qué no hay cifras colaterales de cómo impacta la pandemia? Digamos, nosotros sabemos perfectamente bien que toda drama y crisis social genera disminución del uso de los servicios de salud, porque la gente se retrae rápidamente, porque prioriza otras cosas o porque toma miedo de ir. Y esa es una segunda catástrofe sanitaria sobre la primera. Eso lo sabemos, ha pasado en todas las experiencias del mundo y ha habido un montón de publicaciones al respecto. Por eso siempre decimos a la gente, no deje de consultar con su médico, aunque sea hágalo por teléfono y que el médico le recomiende lo más apropiado. Por supuesto, enfermedades que no se pueden esperar, un ejemplo típico es enfermedades cardiovasculares. Pero la gente no va porque tiene miedo. Claro, la gente no va porque tiene miedo. Cuando uno le explica que no hay ningún riesgo... No es contra usted, ¿no? Pero hay un discurso de... Está bien, yo entiendo el discurso, el primer discurso, quédate en casa. Ya el quédate en casa hay que cambiar el eslogan, con todo respeto del mundo. Ya cambiemos eslogan, no lo digo para usted, en general digo. Cambiemos, quédate en casa, bueno. Ahora, hay como un discurso, para que no nos contagiemos, hay un discurso un poco de miedo. Yo no quiero tener miedo, quiero tener cuidado. No, pero por supuesto. Además, el miedo es una muy mala reacción para cualquier pandemia. Es decir, nadie, al menos en nuestro gobierno, nadie está buscando el miedo, porque es lo peor que nos podría pasar, porque la gente sobre el miedo reacciona de manera inapropiada. Si nosotros tenemos que hacer es explicar lo que está pasando, contar a la gente lo que pensamos que va a pasar, y luego dialogar y comprender lo que está pasando la gente para poder acompañarnos mutuamente a pasar lo que tengamos que pasar. Y de eso se trata. Tenemos muchas preguntas
sobre negocios de cercanía, zapaterías, negocios de indumentaria. ¿Eso se va a poder abrir? ¿Zapaterías? Bueno, todo eso está en discusión. Lo que nosotros defendemos mucho es que los negocios de cercanía se han visto de muy bajo riesgo y creemos que en un momento de cierta estabilidad, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, sería un momento para debatirlo. Y dígame, ministro, ¿cuándo se va a conocer de nuevo el anuncio de la otra fase? ¿El jueves, mañana, el viernes, el sábado? Bueno, eso lo va a disponer el presidente de la Nación. Seguramente van a hablar el día de mañana los gobernadores con el presidente y dispondrán cuándo. Eso es algo que yo no manejo. Bueno, Leo, la pregunta que le hice desde que empezó esto. ¿Usted es optimista, pesimista? Y la otra pregunta con el optimismo y el pesimismo tiene que ver con el tiempo. De nuevo, no es contra usted, pero yo lo digo. Yo quiero que un día me digan, che, esto, que no cada 15 días me digan, otro 15 días más, otros 15 días más. Yo soy una persona grande. Digan, bancate 2 meses más, 2 meses más. Bueno, entonces me preparo, veo. Esto es hasta Luis, psicológico. Hay una cosa muy importante para decirle a la sociedad. Tenemos una pandemia que ha dado mucho daño y dolor en muchos países. Sí, sí. Y nosotros hemos tenido la suerte de tomar decisiones precozmente que nos han protegido y tenemos ahora la dificultad de una larga cuarentena con gente con diferentes humores, pero todos de la esfera negativa de los humores. Y además con mucho daño económico, social, afectivo. De manera que tenemos que ser, digamos, los dirigentes tenemos que hablar con toda claridad y la gente tiene que poder comprender lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar en el futuro. Y eso significa ni hartarnos de cuidarnos y de tener distanciamiento social, Discúlpeme, ni ministro, tampoco... Entiendo, no lo quiero contradecir. No, pero sí contradecime. Muéstreme un horizonte. Pero primero, usted no es, ni usted ni el presidente, ni nadie en el mundo es el dueño, quiero decir... yo comprendo que es un virus que todavía no lo conoce nadie. Usted no me puede decir, yo te pongo la fecha, el 18 de agosto salimos de esto. Pero, yo lo comprendo. por supuesto. Esto. Ahora, muéstreme un horizonte. Por supuesto, Luis, pero además no me molesta lo más mínimo que me contradigas. No, por eso. Porque, digamos, tenemos un escenario hipercomplejo y todos nos tenemos que escuchar y aprender de lo que el otro ve y piensa y siente para poder comprender la situación. Por eso, yo como persona grande, díganme que... Claro, yo lo que te puedo decir es así. Una exageración, sí. No importa que... Vio que hay gente que por su psicología, si tiene una enfermedad terminal, prefiere negarla o que no se lo diga. No, yo no sé cómo voy a reaccionar, espero que, bueno, que me falten muchos años para eso. Yo prefiero que me digan todo. Por eso, todo, pero digamos, todo. Yo te voy a hablar con toda claridad de lo que nosotros sabemos. Tenemos una pandemia que cuando toma un formato acelerado genera mucho daño, lo hemos visto, lo estamos viendo en todos lados. De manera que nos tenemos que cuidar. ¿Cómo va a evolucionar esto? Va a depender de básicamente 3 cosas. Si encontramos como sociedad cómo mantener nuestro distanciamiento en las próximas semanas para evitar que esto crezca de manera acelerada, que aparezca un medicamento que nos pueda cuidar y atender o que aparezca una vacuna. Esas son las 3 cosas que nos pueden acompañar. La vacuna no va a aparecer dentro de 5 minutos. Bien. El distanciamiento, la pregunta que le quiero hacer es, si siempre hay casos y siempre tenemos miedo que esos casos se espiralicen, ¿qué tiene que pasar? ¿Que no haya ningún caso? Pero, ¿y cuál sería la alternativa que estás analizando? ¿Que haya más casos? Bueno, yo supongo que en España e Italia fueron viendo, aunque había casos de contagio, que en un momento la bajada era continua. No, pero ¿vos viste lo que fue la situación de dolor social en España y en Italia? Sí, pero también vi, pero ahora están fuera de la cuarentena, ¿o no? Claro, pero por eso, acá es muy importante eso. Y perdóname. Déjame que conteste el ministro porque si no... Y aparte, disculpame que te interrumpo porque me parece que el diálogo alimenta un poco la vista para la gente. Digamos, España e Italia están hoy, luego de haber pasado un tremendo dolor social, están desandando todas sus situaciones, luego de mucho dolor. Nosotros quisiéramos no tener que pasar ese dolor. Claro que y sí. por supuesto que tiene otros dolores, que son los que estamos sufriendo. De manera, por eso yo soy muy respetuoso de lo que piensa cada uno y respeto mucho lo que vos decís. No, pero, yo digamos, digo, a ver, ¿tiene que haber contagio cero para que... Cero no, digamos, de vuelta. Es cuando vos tenés la contagiosidad, que es 1 contagia a 1, te quedás en ese valor. Ese sería el modelo, al menos, digamos, ideal sería... Si un día llegamos a contagio 0,9, ¿quiere decir que nos podemos empezar a relajar un poquito? Por debajo de 1 empezás a tomar las medidas de relajamiento, por supuesto que sí. Es que ese es el punto. Ahora, digamos, es difícil, cuando vos tuviste muy pocos casos,
Es difícil entiendo, en una entiendo, mega urbe bajar de 1. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo para bajar de 1. Pero al menos no estar muy arriba, porque sabemos cuando estás por arriba de 1,4, 1,5, 1,6... Se puede multiplicar rápidamente. Se multiplica. Entonces nosotros tenemos que manejar un fino equilibrio entre una cuarentena prolongada con mucho daño y un riesgo de una curva que pierda su sentido. Y eso, nadie tiene la solución mágica, Luis. Es dialogando y escuchándonos que vamos a encontrar la forma, donde cada uno podrá aportar lo suyo. Como decía Andajasi, hay gente que puede aportar el comportamiento cívico ejemplar y otras personas que aportan otras cosas. Bueno, perdón, Uruguay lo está aportando. ¿Por qué no podemos ser como Uruguay? Le pregunto. La comparación entre países es primero odiosa y segundo difícil. Bueno, pero una sociedad que está al pero lado déjame explicarte por qué. se llama Uruguay. Déjame explicarte por qué. Porque una mega urbe de 15 millones es incomparable con un país de 3 millones. Y el transporte. Entonces, hay que comparar cosas con cosas. Si vos vas a comparar San Pablo con Buenos Aires, yo te digo, es correcto. Comparamos Ciudad de México, comparamos Nueva York, comparamos Madrid, comparamos Barcelona, Milán, Roma, pero, digamos, necesitamos comparar cosas similares. Cuando uno mira las grandes ciudades, esta es una enfermedad que corre por megaurbes, porque requiere mucho contagio humano. Entonces, y contacto humano, transporte público, conglomeración de gente. Entonces, en las grandes ciudades del mundo han sido muy dolorosos. Hay que tener mucho. Lo que no quiere decir desentender de lo que vos estás planteando, porque es parte de lo mismo, porque somos un todo los seres humanos. No dependemos solo de un virus, somos un todo. Y tenemos que gestionar las políticas públicas que completan ese todo y que acompañen a la gente. Algún día cuando salgamos de esto me gustaría hablarle de cosas más lindas, pero le voy a... ¿Usted ve series? Poco, no tiene tiempo. Bueno, si tiene 1 hora y pico, ve una serie que se llama Human Nature, Naturaleza Humana, sobre la genética. Se lo recomiendo como apasionado de los documentales. ¿Vos lo viste, Federico? No, pero estoy tomando nota. Mírelo, porque aún en el medio de la pandemia genera una esperanza sobre la genética. Es que aquí hay una esperanza, Luis. La esperanza es que como sociedad, toda persona que pasa un momento de dolor, Federico lo puede explicar mucho mejor que yo, tiene una oportunidad de resiliencia o de aprendizaje que lo haga superador de lo que era antes. Y como sociedad tenemos esa oportunidad ahora. Ojalá que la tengamos. Lo vuelvo a molestar en cualquier momento. ¿Cómo no? Dentro de 5 minutos casi. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Déjenos seguir trabajando al ministro. Bueno, yo te quería terminar con el editorial porque justo nos metíamos en el tema de la pandemia y no quería hablar por encima del ministro, ¿no? El editorial lleva como título ¿Por qué, señor presidente? Y la pregunta que yo le hago al presidente, al gobierno, es: el gobierno acusa a la oposición, a una parte de la oposición, de hacer política con el reclamo de apertura de la cuarentena, pero el presidente no hace política cuando le dice, por ejemplo, a Luis Juez, porque el diputado cordobés le endilgó al gobierno haberse enamorado de la cuarentena, le dice tonto. El gobierno no fuerza la grieta entre los supuestos defensores de la vida o de la muerte a través de sus voceros, como Máximo Kirchner. El gobierno no hace política cuando califica de inmorales a los que se atreven a plantear una estrategia distinta. Ni siquiera se puede hablar de la economía. Bueno, yo no voy, con Quiroz yo puedo hablar, y puedo no discutirle, preguntarle por qué todo el tiempo. ¿Es destituyente o desestabilizador hablar de economía? Yo recién estuve peloteando con Martín Tetaz estos números. Mirá estos números. Me los pasó la periodista especializada en economía, Julieta Terrés, ¿no? Que la conocen muy bien. Trabaja con nosotros en la mañana de CNN Radio. Son datos de abril de 2019 contra abril de 2020. Perdón, muevan la cámara de manera que el ministro pueda salir porque tiene que irse, no quiero hacerlo esperar. ¿Puede ser? Los datos provienen de las cámaras de cada uno de los sectores, excepto la SUBE, que es información oficial originada en la Secretaría de Transporte de la Nación. Escuchen esto, hay actividades diversas. Y por eso en su conjunto resulta tan interesante ver estos datos económicos. Producción de autos, abril de 2019, 30.300. Abril de 2020, 0. Exportaciones, una caída abrupta del 88%. Supongo que son todas las exportaciones, ¿no? Sobre todo, claro, ahí depende qué tipo de exportaciones estés tomando. Exportaciones de origen agropecuario no cayeron en esa magnitud. Ok.
ladrillos usados en unidades habitacionales, 50.000 casas contra 4 casas. Escrituras, 2.774 en abril de 2019, 2 en abril de este año. 2. Patentamientos, 37.300 en abril del año pasado, contra 4.338 de este año. Carga de combustibles. 8 de cada 10 personas dejaron de cargar nafta u otros combustibles en sus vehículos. Recarga o recargo, cuando la recargas, la tarjeta SUBE. En abril del año pasado había sido de 4 millones y medio. En abril de este año, de pesos, 940.000 Personas. 940.000 personas. 4 millones y medio de personas, 940.000 personas. Compra de queso mozzarella. En abril del año pasado, 385 millones de kilos. En abril de este año, 223 millones de kilos. Gasto de tarjeta de crédito, 600.000 millones en abril de 2019, 180.000 millones de pesos en abril de este año. Vamos de nuevo. Las operaciones con tarjeta de crédito cayeron a su nivel más bajo en los últimos 17 años. Y el número final, el que revela el escenario real del consumo en comercio, lo que le estamos preguntando al ministro Quirós. En abril del año pasado se consumieron 410 millones de pocillos de café, mientras que en abril de este año se consumieron 162 millones de pocillos. Creo que es en todo el país. Pongo sobre la mesa todos estos datos, haciendo la salvedad de que abril quizá termine siendo el peor mes de la cuarentena. Pero en este caso también tengo una pregunta para hacerle al presidente. Es una pregunta sencilla, no pretenciosa. ¿Alguien dentro de su gobierno está pensando en el día después? Comprá en tiendasuperbiel.com y te lo llevamos a tu casa. Pedí online tu tarjeta Superbiel de crédito y obtené 12 cuotas sin interés. Y además, 50% de ahorro en tu primera compra. Tienda Superbiel. Tus compras online. Y a propósito de la política y lo judicial, hay una información de último momento y de nuevo tiene que ver con la causa de escuchas ilegales. Me van a tener informando todo el tiempo, porque ya somos querellantes. La denuncia que hizo la AFI. El juez le marcó la cancha a la AFI de Alberto Fernández. Saludo primero a Silvina Martínez, que tiene obviamente la información y nos va a explicar por qué. Silvina Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Compartimos la información que tenemos a través de las placas que vamos a mostrar y después escucho tu explicación. La van llamando a Graciela Ocaña, por favor, porque hizo un pedido de informes vinculado con Tecnolab, ¿no? Se llama la empresa. Sí, Tecnolab, la empresa del Malbrán que denunciamos acá hace ya 20 días. 20 días o más de un mes. O más de un mes. Miremos. El juez y el fiscal pidieron a la titular de la AFI el detalle de cómo encontró el disco externo y cómo recuperó información. Muy importante esto, porque tiraron un disco por ahí, pero hay que saber dónde lo sacaron. También pidieron, el fiscal y el juez, copia certificada del sumario que debió realizarse por el descubrimiento del disco. Confirmación de que la actividad denunciada no se originó en un pedido judicial. Y además ordenaron un amplio peritaje sobre el disco externo. ¿Qué significa todo esto, Silvina? Explícamelo como si todos fuésemos niños acá. Bueno, te cuento. A ver, el juez tomó dos grandes medidas, o que las estamos agrupando en dos líneas importantes. Una es el peritaje, como vos mencionaste. A ver, la AFI acompañó un disco externo, dice que supuestamente en ese disco externo hay una serie de correos electrónicos de una serie de personas públicas en la Argentina. Entonces, lo que quiere saber el juez, primero, con este peritaje, es cuáles son esos correos electrónicos, quiénes tuvieron intervención en este disco externo, es decir, quiénes cargaron información en este disco, quiénes la consultaron, en qué fechas, en qué momentos, para saber si efectivamente ocurrió durante la gestión de Macri, como afirma la denuncia, o fue hecha posteriormente. Y otro tema que también es importante en este peritaje para determinar es un poco cómo fue todo el procedimiento que se llevó a cabo con este disco externo. No solamente de personas, sino también de fechas. Esto por un lado. Y la otra información muy importante que le pide el juez a la interventora de la AFI es
primero que le diga dónde está el sumario que tuvo que haber realizado cuando encuentra este disco externo y realiza todo ese procedimiento posterior que termina una denuncia penal. Lo otro que le pregunta es cómo sabe que no hay una causa judicial o varias causas judiciales que ordenaron estas tareas que ella llama de espionaje ilegal. Y lo otro que le pregunta, y que también es muy importante, es cómo fue este procedimiento para recuperar los datos. A ver, si hubo filmaciones, cómo se instrumentó, qué protocolo se aplicó, qué medidas de seguridad informática, es lo que nosotros hablábamos, la trazabilidad. ¿Cómo pudo haber sido que la AFI, un organismo técnico, encuentre un disco externo después de 6 meses, lo adultere para tratar de recuperar información y lo tire así como si nada en una causa judicial? Lo importante que quiere saber el juez es si se siguió con un protocolo específico que tienen las fiscalías y que tienen los organismos como la AFI para poder recuperar esta información. A ver, independientemente de que Arribas, Magdalani, incluso Macri, si lo llama la justicia van a tener que responder a ver si hubo espionaje ilegal o no. Yo lo que veo en esto es mucho ruido mediático y todavía poca cosa técnica seria. ¿Me estoy equivocando o no, Silvina? No, exactamente. Por eso es que el juez le pide información que tendría que haber acompañado de un primer momento. Como organismo público, cuando vos estás en presencia de un delito, pero además de algo que puede ser, no ser delito, pero puede ser una falla administrativa o que dé origen a una responsabilidad administrativa, lo primero que tenés que hacer es un sumario para deslindar responsabilidades. Y después eso te deriva en una causa judicial penal si es que determinaste que hubo un delito. Esto nunca fue acompañado. La otra cosa que le pide el juez, que es fundamental, es la nómina de empleados del 2015 al 2019 y la jerarquía, como para poder determinar si efectivamente los empleados que se mencionan en la denuncia, a quienes respondían jerárquicamente antes de llegar a Rivas y en definitiva a Macri. Bueno, todas estas son cosas que se solicitan con carácter urgente, que deberían haber estado acompañadas de la denuncia originariamente, pero no fueron así, fueron más mediáticas que con pruebas judiciales. Quédate, Silvina, por ahí, que después te quiero preguntar sobre el nuevo pedido de Lázaro Báez, de alguna manera para patear o voltear las causas que lo involucran a él y a Cristina Fernández de Kirchner. Pero quiero saludar a Graciela Ocaña, porque Graciela Ocaña acaba de presentar un pedido de informes para que se investigue realmente si hubo un caso de corrupción o no en el tema de las compras de testeos y otras cosas en el Malbrán a favor de la empresa Tecnolab, cosa que habíamos denunciado con Guadalupe Vázquez. Graciela Ocaña, buenas noches. ¿Nos podés explicar de nuevo, como si fuéramos niños, en qué consiste tu pedido de informes? Buenas noches. Sí, te lo explico. Nosotros advertimos que Tecnolab, más allá de ser una empresa que ha sido adjudicataria de muchas licitaciones, no solamente en el gobierno actual, sino anteriormente, es una proveedora del Estado importante, pero básicamente nos llamó la atención un caso, ya que el 18 de marzo, 2 días antes de ingresar a la cuarentena, el ADMAT, ante la situación que se vivía de falta de test para determinaciones de coronavirus, dieron una nota en Infobae donde explican que habían encargado 25 termocicladores a la empresa Tecnolab y otros 25 que iban a permitir, que iban a ser entregados a las provincias, a distintos laboratorios de provincias argentinas para hacer frente a la necesidad. Hay que recordar que al ingreso de la cuarentena, el 20 de marzo, Argentina solamente tenía 4.000 determinaciones y casi prácticamente un gran número de esas las había gastado. En ese marco nos llamó la atención porque no había ningún proceso ni de compra de estos procesos nuevos que ha autorizado el decreto de emergencia, sí, ni tampoco ninguna licitación publicada. Nos llamó tanto la atención que seguimos el tema y por eso encontramos que la licitación, en realidad, la nota salió antes de que se publicara el pliego, la contratación en el marco de invitaciones a proveedores, donde claramente el pliego estaba direccionado a Tecnolab. Pero no solamente eso, sino que nos llamó la atención también que
En otro caso, digamos, siendo que había ofertas mucho más económicas, incluso de otros proveedores que no son Tecnolab, también fueron rechazadas y el Estado terminó pagando casi el doble de estos materiales, así que podía haber comprado 2 veces lo que compró y para fortalecer a los laboratorios de todo el país. Nosotros tememos que en el ADMAT haya un circuito en donde a través de los pliegos se direccionen las compras. Y bueno, nos preocupa esto, nos preocupa que los argentinos no podamos saber exactamente quién dona cosas al Estado Nacional, una información que debe ser pública, por ejemplo, y también el Estado o la cantidad de test, porque si uno sigue las declaraciones del ministro de Salud de la Nación y de otros funcionarios, cuando vos sumás te da más de 1 millón de test y nos enteramos de que hay unas 240.000 en poder del ADMAT o del Ministerio de Salud, que sumados a los 100.000 que se han utilizado, puede haber alguno más en los distintos laboratorios provinciales, pero la verdad que estamos bastante lejos de esa cifra. Bueno, ¿y qué esperás que, cuando uno se pide informes como Silvina, como has hecho muchos vos, Graciela, esperás que te respondan? ¿En cuánto tiempo? Porque la gente ve que la gente se pidió informes, los diputados, y no le contesta. ¿Vos esperás que te contesten, Graciela? Tienen la obligación de contestarnos. Estamos esperando la visita del jefe de gabinete. Bueno, también yo ya lo he presentado y una de las cuestiones que he preguntado o he demandado información es de esta y de otras que estoy trabajando. Muy bien. Licitaciones y contrataciones del Estado que estoy trabajando. Entiendo. Guadalupe, ¿alguna información vinculada con esto? Rápidamente. No, con el Sanatorio Antártida, que es una causa que también estuvo metida Graciela Ocaña. Es llamativo que habiendo todavía no teniendo ocupación alta en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales, ya estén usando las camas del Sanatorio Antártida. ¿Esto tenés información, Graciela? De Moyano. No, Guada, no tengo. Lo único que sí, lo que vimos públicamente, que la provincia había contratado al sanatorio, desconozco porque no ha sido público los términos de la contratación del Sanatorio Antártida, que hay que recordar estaba cerrado y tiene una habilitación que se dio a solo efecto para poder atender a pacientes en el marco de la pandemia. Muy bien. Gracias, Graciela Ocaña, te agradezco mucho esta información y todo las búsquedas que estás haciendo en causas para combatir la corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Silvina Martínez, ¿qué es lo que pidió Lázaro Báez en las causas? ¿Nuevo pedido para voltear las causas, en este caso de obra pública? Sí, Lázaro Báez lo viene haciendo a través de sus nuevos abogados. Recordemos que el abogado que tenía anterior, que era Víctor Hortel, renunció a las diferentes causas y viene solicitando o planteando una oposición a que estos juicios se reanuden en forma virtual, en forma electrónica. Esto lo hace precisamente para poner palos en la rueda, porque a la vez que se niega a que estos juicios se reanuden en forma virtual, también plantea que si se hace en forma presencial, digamos, con la situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia, no podría llevarse a cabo. Con lo cual, en síntesis, se opone a que se reanude de cualquier forma. Un dato cortito. ¿Sí? ¿Te acordás que contamos la semana pasada que tanto el Consejo de la Magistratura como la Cámara de Casación tenía que definir cuándo se reanudaba el juicio de obra pública? Bueno, el Tribunal Oral Federal 2 volvió a insistir a estos dos organismos porque no le responde. Estamos frente a un tribunal que quiere juzgar, pero no tiene los elementos y nadie le contesta. Esperame un segundito, Silvina, que le voy a pedir a Hugo Machiavelli que me dé información de último momento, que en realidad es un detalle y la ampliación de la información que dio Iván Ruiz y Maya, espero que lo pronuncie bien, Jastreblansky, vinculada con una casa que el juez Canicova Corral, que está siendo investigado por corrupción, alquila por $3.300 mensuales entre alquiler y gasto. Hugo Machiavelli, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Exactamente, una investigación de La Nación de Iván Ruiz y Maya Jastreblansky reveló algo que puede complicar la situación del juez Canicova Corral, que está en pleno proceso en una reunión del próximo viernes en el Consejo de la Magistratura. Se va a decidir sobre las 5 investigaciones, 5 causas
que pesan sobre el polémico juez, entre ellos enriquecimiento ilícito y otros elementos. Déjame ver, ¿dónde es esa casa? Esta casa es en el exclusivo country San Jorge Village. Mirá, el número redondo implica, de acuerdo a la investigación revelada aquí en La Nación, que tiene un gasto aproximado mensual, Luis, de 340.000 pesos. Esto es, los 3.000 dólares que vale, de acuerdo a la tasación, por alquiler mensual, más 50.000 pesos aproximadamente que tiene despensas, más otros gastos, tiene 1.700 metros cuadrados, tiene 8 ambientes, es una casona que está en Malvinas, Argentina, pero recordemos que además Canicova Corral fue uno de los jueces cuya declaración patrimonial es de las más bajas de los jueces federales y parte de los bienes están a nombre de su mujer Viviana Tejada. La investigación que reveló hoy La Nación implica además que este bien en particular que está alquilando Canicova Corral y su esposa, reiteramos, en exclusivo San Jorge Village, no ha sido investigada y el viernes se espera que finalmente en una sesión el Consejo de la Magistratura decida si va a seguir investigando por los delitos y las acusaciones contra el juez Canicova Corral o finalmente no lo hará como pasó en la última sesión en la que Camaño dijo que por un corte de luz no podía seguir avanzando el ente que controla a los jueces. Gracias, Hugo Machiavelli y Graciela Camaño. Está en manos un poco de Graciela Camaño eso. Y Silvina, te hago la última pregunta, abusando de tu tiempo y de tu confianza. Sí, abusando no es la palabra, porque ya el otro día la usé y no... aprovechando de tu tiempo y de tu confianza. Yo le presto atención a las palabras. Está muy bien. ¿Cómo ves la reforma judicial? Porque ayer me decían, che, mirá que la reforma judicial está en manos de Gustavo Vélez. Yo si está en manos de Gustavo Vélez me quedo un poco más tranquilo. Ahora, por lo que estoy viendo, me parece que la reforma judicial viene complicada. Y si el oficialismo quiere salvar a Canicova Corral, con toda la controversia que tiene, me parece más complicado todavía, Silvina. Mira, la reforma judicial puede estar pasando de mano en diferentes funcionarios que uno puede tener mayor simpatía o menor simpatía, pero hay que tener una premisa en todo esto. La que tiene la lapicera es Cristina Kirchner. La que va a decidir en definitiva cómo se firma el proyecto que va a ser enviado a diputados, a senadores para ser tratados es Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner, su único objetivo es lograr la impunidad. Hasta ahora lo que se conoce de este proyecto, digo hasta ahora porque la letra chica o la letra fina no la podemos ver en ningún lado, es una unificación del fuero criminal y correccional con el fuero penal o con nuevos juzgados que se creen, cuyo objetivo es licuar el poder de los jueces de Comodoro Pi. No investigar estos hechos que estamos viendo, sino licuar el poder de aquellos jueces que quieren investigar hechos de corrupción. Y el otro tema que más le preocupa a ellos es el fuero civil y comercial federal con el contencioso administrativo. ¿Y sabés por qué? Porque el fuero contencioso administrativo, Cristina, no está contenta. Tiene una causa que está siguiendo, que es, recordás, para poder cobrar la doble jubilación y la pensión, que en el gobierno de Macri se la sacaron. No está contenta como la tratan los jueces ahí, entonces decide hacer una reforma judicial para unificar esos fueros. Gracias, Silvina. Cuando volvamos, le voy a preguntar a Martín Tetaz si se puede desdoblar el tipo de cambio. El dólar blue, paralelo, solidario, y ahora lo vamos a desdoblar. ¿Y a cuánto? ¿Y cuál es el verdadero precio del dólar? ¿Y puedo comprar o no puedo comprar? ¿200? 150, no, me ponen una lista. Si compro $200, me ponen una lista. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bueno, los dólares, lo compramos, se viene el desdoblamiento. Durante junio, hacete débiter con Santander. Mirá, conocé cómo. ¿Qué pasa con el dólar, Martín Tetaz? Bueno, Luis, la verdad que el propio presidente del Banco Central dijo que iban a evaluar, una vez que se saldara la cuestión de la deuda,
si estaban dadas las condiciones para liberalizar un poco todos estos controles. Puso varios parches en la semana pasada, sobre todo, que dificultaron mucho el acceso al mercado de cambio, no ya para el ahorrista que quería ahorrar y comprar algunos dólares, que ya está bastante cerrado, sino que ahora le cerraron también el camino a muchas empresas que necesitan los dólares o bien para comprar bienes importados o bien para comprar insumos. ¿Me completás en segunditos? Así cumplimos, si no. En segunditos me lo completás, Dale. ¿eh? Yo hasta ahora entendí todo, y mirá que soy duro por eso, ¿eh? Enseguida volvemos, en segundos. Procrastinó. Martín Tetaz, cerrame en los segundos que tenemos el tema del dólar, dale. Sí, se desdobla la columna como se desdobla el dólar, Luis Sí. te decía, y muy probablemente lo único que depende de la clave es que la brecha no sea demasiado grande. Porque si la brecha sí es la brecha que tenemos ahora del 80%, no podés desdoblar absolutamente nada. ¿Por qué, Luis? Porque te empiezan a comprar todos los dólares que pueden del dólar de 70 en el mercado comercial con los dólares de 125 que pueden vender en el dólar financiero. Claro. Por ejemplo, se pueden comprar un auto importado, una cosa ridícula, otro día te lo cuento bien, pero en Argentina vos hoy te podés comprar un auto importado que sale $40.000 afuera, pagándolo $33.000 reales acá. ¿Gracias a qué? Gracias a esa brecha espectacular que hay entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Hablando de economía, saludamos a José del Río con su mesa chica. José, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo anda, estimado Luis? Tanto tiempo que no nos cruzamos esta semana. No nos cruzamos. Bien, bueno, ¿querés que te diga la verdad? Sí, cansado de la cuarentena. Sí, cansado de la cuarentena. Mira, yo no soy medida, creo que no soy medida, pero como pregunto a mi alrededor, hay muchísima gente que está cansado el día de la marmota, ¿viste? Totalmente. Hoy vamos a tener justamente un informe especial de esto. Está acá ya Claudio Suchovicki, está Roberto Kachanowski. Qué bueno. Y tenemos números, Luis, que nadie te cuenta, ¿no? La otra cara, la del empleo. ¿Qué está pasando con el empleo? Y no la foto que te están mostrando, sino la real. Ese es el peligro que tenemos. A ver, José, te hago una pregunta, no sé cuánto tiempo tenés, disponés vos, ¿eh? Venga. Bueno, Martín, y también si querés. Buenas, Martín. ¿Qué tal? Hay quien dice que después del COVID se viene una ola de despidos. En cuanto levanten la barrerita de la doble indemnización, se viene una ola de despidos fuerte. ¿Es probable? La verdad que sí, porque hoy está todo artificialmente, digamos, muchas veces que queremos creer que nada pasa, pero si se cae la demanda, no tenés a quién vender, tuviste que frenar 2 meses sin ningún tipo de acción, es imposible que las empresas sigan funcionando como tal. Hoy está este tapón artificial que están prohibidos los despidos en la Argentina. Eso es lo que ocurre más allá de la doble indemnización, con lo cual, claramente, Luis, y eso no puede ser sustentable en el mediano plazo. Están suspendidos, pero sigue habiendo despidos, porque yo veo que la cifra de desempleo crece. En realidad lo que está pasando es que muchas empresas terminan cerrando. Entonces tenés un dato, un número que en un rato vamos a dar en detalle, que tiene que ver con cuántas pymes corren riesgo de cerrar y ya no pueden volver a abrir las puertas después de esta cuarentena eterna. Digo, se está descuidando la otra cara de la economía, que es cómo generás puestos de trabajo. Ten en cuenta que el 70% del empleo formal en nuestro país son pequeñas y medianas empresas que no tienen resto. No pueden seguir esperando que alguien les diga podés abrir las puertas. Vos hace un tiempo tenías empresas que podían... Exactamente, las estimaciones de los colegas con los que converso habitualmente son que entre 60.000 y 100.000 pymes podrían cerrar las puertas, sobre todo si se extiende más la cuarentena, ¿no? Vas a tener entonces, me dijiste, a Kachanowski. Tenemos de todo, tenemos el móvil en la noticia del día, que tiene que ver con lo que pasó allí en Pigmento, esta perfumería que suena ya, te suena el jingle cada vez que te la cuento, pero que hoy fue una noticia muy, pero muy trágica con los 2 bomberos, causalmente en el Día del Bombero, donde se rendía homenaje a ellos. Tenemos también en Estados Unidos información de último momento, estamos con Domitila del Hacha desde Nueva York, con Rafa Matus desde Washington, y también en los estudios está Claudio Sucho por un lado, Roberto Kachanowski, Rosendo Fraga, más Pablo Fernández Blanco y Alfredo Sainz. Un lujo, ¿eh? No sé dónde vas a meter todo, así que adelante, José del Río. Abrazo grande. Abrazo, gracias. Bueno, les decía, hay números invisibles. Los argentinos muchas veces elegimos creer, ¿no? Elegimos creer que somos los campeones mundiales de fútbol y para la última gesta tenés que remontarte hace 30 años, lo veíamos este fin de semana con ese mundial del que fuimos subcampeones.